Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Voy a leer versículos 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Bueno, hemos visto y creo que ya la mayoría de nosotros hemos visto que el Nuevo Testamento utiliza muchas imágenes para poder describir a la iglesia como un cuerpo, como una esposa, como una familia, como un hombre nuevo, como un templo viviente construido por piedras vivas. También se ve la imagen de una viña, la imagen de un campo, un ejército, una ciudad y muchas otras imágenes que utiliza, ¿verdad? El Nuevo Testamento para poder de alguna manera describir a la iglesia. Cada imagen nos muestra que la iglesia es un organismo vivo, más que una organización institucional. La iglesia sobre la cual nosotros leemos en el Nuevo Testamento es una iglesia orgánica. Con eso quiero decir que había nacido y era sustentada por una vida espiritual. O sea, la iglesia del primer siglo. Una iglesia o una congregación orgánica es aquella que se produce naturalmente cuando un grupo de creyentes se encuentran juntos en el nombre de Jesús. Se trata de una comunidad reunida que vive por la vida divina que ha recibido de parte de Dios. Todos los que han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Esta vida que ha recibido de Dios tiene como propósito alentar también el funcionamiento de cada miembro del cuerpo de Cristo, que todos estemos activos como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso vemos la motivación siempre a desarrollarse, la motivación a multiplicarse como iglesia para darle al mundo una expresión visible de lo que es vivir la vida espiritual aquí en la tierra, guiada y sostenida por el poder de Dios. Es imperativo que nosotros podamos desarrollarnos y multiplicarnos para hacer una expresión visible de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento nos da el paradigma, o sea, el modelo o el patrón que nos informa acerca de cómo debería funcionar la iglesia del Señor. Nos muestra, ¿verdad?, que la iglesia es una comunidad amorosa, lejos de la crítica moderna que nosotros podamos dar acerca de la iglesia en estos momentos, lejos de lo que tú y yo podamos pensar. Lo que necesitamos nosotros entender es el origen de la iglesia, para que cuando uno se pierde en cómo ser iglesia, tenemos un origen, tenemos un patrón, tenemos un molde al cual podemos nosotros regresar para poder evaluar la iglesia contemporánea, la iglesia del hoy, la iglesia del presente. Por eso, gracias a Dios por el libro de los Hechos que nos presenta la vida de los primeros creyentes, y no solamente la vida de ellos, sino también la multiplicación, el cómo la iglesia se multiplicaba
en el primer siglo. Y gracias a Dios, esa multiplicación viene a ser ejemplo también para nosotros. Entonces, el paradigma, el patrón o el modelo que se nos informa acerca de cómo debe funcionar la iglesia, nos muestra que la iglesia es una comunidad amorosa. Lo primero que nosotros encontramos en el libro de los Hechos es una comunidad amorosa, pero también es una comunidad igualitaria que se fundamenta en la igualdad social y en la igualdad étnica, en donde no hay diferencia de estatus, no hay diferencia de clase, no hay diferencia de nacionalidad. El cristianismo rompe con cada una de esas barreras para establecer un nuevo hombre creado según Dios en toda justicia y santidad de la verdad. Lo que de mí se demanda de todo creyente, para que podamos enaltecer a aquel que nos ha llamado para ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia y la primer comunidad sí es amorosa, pero también es igualitaria, que se fundamenta en la igualdad social y en la igualdad étnica, pero también es una comunidad recíproca, igual para uno, igual para otro. O sea, es mutua, la edificación es mutua. No existe y no debe existir acepción de personas. Tiene que ser recíproca, igual para uno, igual para otro. Si es verdad, más bienaventurado es dar que recibir, lo entendemos. Pero si cada uno somos de ese pensar, cada uno va a dar, porque considera que el dar es mejor que el recibir. Y en esa causa o de esa manera, todos estuviésemos recibiendo aquello que con generosidad y con bienaventuranza se da mutuamente. Amar, si se respeta, se va a respetar. Todas sus bendiciones también son mutuas. Pero también la iglesia como comunidad es cooperativa, no es jerárquica. No hay un dueño absoluto terrenal de todas las cosas. No es jerárquica. No es que quiero crecer para sentarme y ser el dueño de la iglesia. No, la iglesia es cooperativa. Todos cooperamos con el mismo propósito, de que Dios sea honrado y glorificado en todas las cosas. No hay una jerarquía. Si hay un gobierno en donde están estos hombres para poder dirigir, pero gobierno espiritual, no un gobierno terrenal, no un gobierno social, no es una dictadura, es una cooperación en donde hombres establecidos por el Espíritu Santo para poder guiar, para poder dirigir, para poder alentar, para poder orar y para poder velar sobre las almas de toda aquella congregación que Dios ha puesto al cuidado de ellos. Los que son diáconos no son diáconos por jerarquía, son diáconos porque son servidores. Quieren servir, quieren poner en acción los talentos que Dios ha dado a cada uno de ellos. Por lo tanto, sean ancianos, sean diáconos, sean predicadores, sean los que enseñan, sean los que sirven, todo es y todos cooperamos para el engrandecimiento del reino aquí en la tierra. No es jerárquica. La desviación tiene que ver con el abandono de un mandato o de un principio. Cuando la iglesia se desvía o cuando la iglesia sigue un patrón diferente, todo lo que detiene el desarrollo de una congregación es desviación. Cuando la iglesia se desvía de su propósito, eso detiene su crecimiento. ¿Qué hacer? Estamos en el año 2024. Uno puede observar la iglesia moderna, la iglesia presente, la iglesia actual. Y uno puede leer de la iglesia primitiva en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Uno puede leer todo el libro de los Hechos para ver la expansión, el crecimiento, el impacto de una iglesia que se sujeta, se somete a ese paradigma, a ese patrón, a ese modelo. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? Ver si nos hemos desviado, no todo es perdido. Podemos regresar a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos un patrón. Por eso tenemos nosotros un modelo para poder
cuidar de que no nos vayamos a desviar. Si hay desviaciones, claro que las hay. Hay muchas iglesias desviadas. Hay tantas denominaciones desviadas. Hay sectas religiosas desviadas. El desvío no es saludable. Crecimiento, hermanos, o seguir creciendo en el lado o la manera equivocada no es crecimiento espiritual. No porque somos más significa que estamos haciendo las cosas bien. Progreso en el lugar equivocado nunca es un progreso saludable. Tenemos siempre que evaluar y nunca medir la espiritualidad o el gobierno de una congregación en base a los números. Los números para Dios no significan nada. Lo que Dios requiere es gente que esté allí para adorar y glorificar su nombre de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su patrón y no de acuerdo a la voluntad de nosotros. Es esencial conocer cuál es la razón primordial, cuál es la razón final de por qué existe la iglesia. La respuesta está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 31 y la lectura que se leyó en la carta a los Colosenses. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3 nos dice que todo lo que nosotros hagamos para el Señor, lo hagamos no para los hombres, sino para Dios, y que lo hagamos de todo corazón. Que nuestro ser interior, que ha sido afectado por el Espíritu Santo, lo guíe, lo controle, lo estimule para poder dirigirse de tal manera que le seamos de agrado al Todopoderoso. Y de allí, sea que comamos o sea que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria del Señor. En los términos más sencillos, ahí tenemos la respuesta acerca del por qué existimos como iglesia, aparte de predicar el evangelio a toda criatura. El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios el Señor. ¿Qué es la gloria de Dios y qué quiere decir glorificarlo? Ya lo hemos estudiado. La gloria de Dios sugiere su grandeza, su poder, su majestad, su esplendor, su santidad y todas las propiedades que definen el ser de Dios. Glorificar a Dios significa magnificarlo, exaltarlo, alabarlo y señalar sus maravillosas cualidades y hacerlo atractivo para que otras personas acudan a Él. Es sacarle brillo a todo lo que define el ser de Dios. No estar quietos, no estar mudos, no estar sordos a todo lo que define el ser de la grandeza de Dios. Somos seres emocionales, sensibles, que también tenemos emociones, que cuando son tocadas explotamos en júbilo, en alegría. Lo vemos, lo podemos examinar. Cuando en un partido de fútbol, un partido de béisbol, nuestro equipo gana, hay éxtasis, hay alegría, hay júbilo, hay entusiasmo. Yo no puedo estar muerto emocionalmente cuando el equipo mío ha ganado. En cuanto a las cosas espirituales, no podemos nosotros también estar muertos emocionalmente. Necesitamos expresarle a Él porque somos seres vivos, seres apasionados que también podemos demostrar. Pero hay un paradigma que a veces daña a la iglesia, que no podemos demostrar emoción, que no podemos levantar nuestras manos o sonreír o llorar, porque todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Alguien lo enseñó, alguien lo practicó y se sigue practicando. La iglesia existe para celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo, para darle gracias por todos los beneficios que en Él encontramos, tenemos, y no solamente nosotros, también los nuestros, poder expresarle a Él júbilo, gloria, alabanza, regocijo, poder magnificar su nombre, porque Él es el que está sentado en la majestad, en la gloria, en la eternidad. Y de ahí Él gobierna por los siglos de los siglos. Lucas en el libro de los Hechos nos da 4 grandes objetivos de la iglesia.
Usted puede encontrar más, pero en esta mañana solo me voy a enfocar en 4. Puesto que el lugar del nacimiento de la iglesia se establece en el libro de los Hechos, específicamente el capítulo 2. Lucas nos dice que el Espíritu Santo ha descendido sobre la vida de aquellos que se hallaban en el aposento alto y que después del mensaje, la predicación del apóstol Pedro, vemos la conversión de 3,000 almas que con valentía y coraje el apóstol Pedro se pone en pie para declarar las palabras que pertenecen a la vida en Cristo Jesús y que en su nombre se demanda arrepentimiento de todos aquellos que obedecen el evangelio de Cristo. El apóstol Pedro se pone de pie y anuncia el mensaje. De ahí miles de nuevos creyentes que no tenían edificio donde reunirse, no tenían obispos, no había servidores, no tenían sentido de dirección, no sabían nada de la vida cristiana, no tenían una constitución eclesiástica, los famosos 5 puntos de adoración, no tenían nada de eso. No tenían un conjunto de doctrina cristiana, no había un manual. Ahora que soy cristiano, mis primeros 40 días son los siguientes. Es bueno que ahora sí los tenemos, pero ellos no lo tenían, carecían de una comprensión de la presencia y del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Lo único que entendieron fue la profecía del profeta Joel, que en los posteriores días Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, pero no tenían una comprensión de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Tenían una Biblia incompleta. Sin embargo, ellos constituyeron el conjunto de miembros fundadores de la iglesia del primer siglo. Y ahora que nosotros lo tenemos todo, a veces parece que estamos perdidos. Buscamos más la elocuencia, el fanatismo, la belleza. Y perdemos de vista la sencillez de los primeros cristianos. Eran sencillos. No buscaban lo extraordinario. Buscaban la dirección de Dios. Partiendo de este cuerpo original de 3,000 almas, la llama del Espíritu Santo siguió difundiéndose por todo el mundo. Y de este relato original acerca de las actividades de estas personas y sus formas de participación, podemos desprender el conjunto de objetivos de la vida de la iglesia más primitiva, a la cual tú y yo podemos regresar, leer para entender y analizar la iglesia del siglo XXI. ¿Cuáles son esos 4 objetivos? Solamente 4 quiero compartir con ustedes. No había ancianos, no eran intelectuales, carecían de mucho, pero tenían algo que a veces los que sí tienen conocimiento, los que sí tienen donde reunirse, los que sí tenemos en donde movernos, a veces menospreciamos. Pero siempre será la sencillez. Veamos nuestras raíces. ¿De dónde viene la iglesia? Veamos de dónde viene. Número 1, versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Velo con sencillez. No veas eruditos, no veas doctores, no veas maestros. Ve gente sencilla, gente que tal vez no sabía ni leer ni escribir, gente humilde. No habían poderosos, gente sencilla. Pero fíjate cómo en la sencillez los hombres y mujeres del Imperio Romano y de esa civilización antigua no sabían qué hacer con el fuego que ardía en la vida de estos hombres y mujeres sencillas del siglo I. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El primer punto que quiero compartir con ustedes es culto. La palabra culto significa cuidado, cultivo y adoración. Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Cuando Lucas nos dice que la iglesia perseveraba, usa un término que sugiere la palabra perseverancia, fidelidad firme y resuelta.
La primer cosa que vemos es que la iglesia perseveraba. Sugiere fidelidad firme y resuelta, que aunque no tenían mucho conocimiento, aunque no sabían, ni tenían 21 horas de estudio bíblico, lo que sí tenían, que en lo poco que habían escuchado por labios del apóstol Pedro y lo poco que podían relacionar del Antiguo Testamento con la persona de Cristo Jesús, lo poquito que ellos tenían, estaban resueltos en tener una firmeza, una fidelidad única en aquel en el cual ellos habían depositado toda su confianza y toda su fe. Hace referencia también la palabra perseverar a la oración de la iglesia. No tenían dirección, no tenían himnarios, no tenían una Biblia completa, pero tenían la oración. Ellos buscaban la dirección de Dios para sus vidas. Y qué mejor manera de buscar dirección para la vida de uno que la oración. Era una nueva vida y ellos necesitaban ser dirigidos. Eso que acabamos de decir fue. La intensidad y la devoción de todo corazón, hermanos, hermanas, se mezcla con un compromiso apasionado. Qué mejor manera al ser dirigidos por Dios cuando tú pides la dirección de Dios. Guíame, Señor. No sabemos. Hubo un estruendo, 3,000 se bautizaron. Hubo rechazo porque ya somos de Cristo y Cristo no es un tema favorito dentro de la cultura hebrea o judía. ¿Qué hacemos ahora? Dirigir. La mejor manera de ser dirigidos es por medio de la oración. Y ellos perseveraban firmemente, resueltos en la oración. Su culto no incluía ningún esfuerzo mediocre, ni realizado de memoria. Si iban a adorar a Dios, es porque Dios los estaba dirigiendo para hacerlo. ¿Por qué los dirige Dios? Porque ellos buscaron la dirección del Espíritu de Dios. Más bien ellos participaban con fervor y con perseverancia. Ellos estaban allí apasionadamente. Habían abrazado una nueva fe en Cristo y sabían que al orar al Padre, dirigirse a Él iba a dirigir sus vidas. Y su culto, que no incluía ningún esfuerzo mediocre. No habían nombres como tal vez los que tenemos ahí, que ahora le va a tocar, era algo que todos consideraban una bendición poder participar, poder dirigir a la audiencia, poder estar ante el frente y decir, vengo de estar orando y voy a ser dirigido por el Espíritu del Todopoderoso. Predominaba un santo respeto y temor a Dios visto en la oración. El relato de Lucas nos dice que tenían alegría, sencillez de corazón y que alababan a Dios, y que todo esto hacía la iglesia que generó favor con todo el pueblo. Eran alegres y sencillos de corazón. Es esa alegría que es producida por las cosas más mínimas. Es una fe que se complace en lo pequeño y satisface con las cosas pequeñas, con la sencillez. Era la alegría que tenía la iglesia primitiva. Se estaba dando gloria al Padre, se estaba enalteciendo al Hijo, y el Espíritu Santo producía una fresca expresión de libertad entre los nuevos convertidos. El peligro del culto moderno se está convirtiendo rápidamente en un arte olvidado. Pueden existir muchos programas, podemos tener muchas actividades semana tras semana y tener muy poca adoración. Puede haber cantos, pueden haber himnos, lecturas bíblicas, pero muy poco culto, como diría el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa.
lo que se hace para el hombre. Se ha dejado hacer para Dios, lo que significa que no se hace de todo corazón. Las reuniones se efectúan con regularidad, pero son a veces aburridas y a veces son rutinarias. Los servicios se realizan exactamente como fueron planificados, pero falta esa expectativa. Falta esa expectativa, ese deleite que inspira reverencia, mezclada con una sensación misteriosa del temor del Dios Todopoderoso. Y en medio de ese misterio, en medio de esa santidad, en medio, hermanos, de esa solemnidad, poder encontrar también la bendición de poder estar alegres, de saber, consumidos podemos ser por este Dios, pero no somos consumidos, sino que Dios se deleita en escuchar nuestras oraciones. ¿Cómo manejar todo eso? Santidad y al mismo tiempo poder sonreír, tener sencillez de corazón y alegría. Significa olvidarse del mundo que nos rodea y estar sumidos en el asombro y estar en la presencia del Todopoderoso, estar asombrados de que estamos en la presencia de Dios, aunque no lo vemos, pero estamos en su presencia. Eso da alegría. De ahí se desprende una sonrisa. Y es ese rostro sonriente que canta, que escucha la palabra y se deleita, porque está escuchando palabra de Dios. Entonces el primero es culto. Segundo, es instrucción. Instrucción. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La columna vertebral de nuestro objetivo de la iglesia y nuestra es la instrucción bíblica. Ser instruidos bíblicamente. Ser expuestos a la enseñanza bíblicamente, en comunidad, como iglesia. Y no solamente cada primer día de la semana, sino fuera del servicio dominical. Poder nosotros congregarnos con el objetivo de la instrucción bíblica. La instrucción bíblica jamás va a producir mediocridad, sino todo lo contrario, madurez, buen testimonio, calidad. A la iglesia primitiva se les llegó a conocer como los que habían creído. Versículo 44 del libro de los Hechos del capítulo 2. ¿Cómo se llegó a conocer a la iglesia del primer siglo? Los que habían creído. En otras palabras, como creyentes. ¿Quiénes son ellos? Los que han creído. ¿Qué es lo que han creído? Que un tal Jesús de Nazaret. Son creyentes. ¿Cómo llegaron a ser creyentes? Porque se exponían a la doctrina de los apóstoles. Según Lucas 4:4, ahí en Hechos, la iglesia crecía porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice Lucas. Posteriormente, al multiplicarse los creyentes y a pesar que aumentaron las responsabilidades, porque siempre cuando hay crecimiento hay más responsabilidad para tener cuidado de la grey en Jerusalén, los apóstoles continuaron dedicándose, dice Lucas, a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Hay responsabilidad, sí, pero no se puede descuidar la oración y la predicación o el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra es todo lo que se hace para la instrucción del pueblo de Dios. Después de la presentación del evangelio y las muchas conversiones, los nuevos creyentes se nutrían de alimento sólido y la verdad de la doctrina de los apóstoles. Las congregaciones no podemos perder de vista, iglesia, la importancia de una instrucción bíblica sólida en la vida de nosotros. No podemos. Le decía a los jóvenes adultos, sería un crimen que desde el momento en que me convertí a Cristo hasta este momento no crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Sería un crimen. Sería suicidio. Cuando Dios me da tantas oportunidades de poder crecer con mi familia en Cristo Jesús. Yo fui joven, fui adolescente, desde los 6, 7 años he estado dentro de la iglesia, que quería ir los domingos en la mañana, a veces no, menos en la tarde.
Y luego el miércoles, otra vez el miércoles. Y luego los viernes, porque todos los viernes era oración, que tengo que ir. Bueno, si me dicen a mí, mi respuesta es obvia. Pero le doy gracias a Dios por mi padre, que siempre estuvo ahí. Los beneficios se ven en aquellas generaciones. Es una bendición poder hacerlo. Pero lo que más admiraba, que no solamente se enfocaba en lo que sucedía en las cuatro paredes, ahí en casa. Yo sé que mi padre tenía muy buenas intenciones, pero él tenía una regla. Yo no la aplico a mis hijos, pero él me la aplicaba a mí. No sé si les he dicho. Papá, que me invitaron, que vamos a jugar. ¿Puedo ir? Sí, puedes. Pero ya sabes. Ok. Yo crecí en mi adolescencia de esta manera. Si yo quería salir fuera, tenía que leer 3 capítulos de la Biblia. Y no era leerlos, porque le pude haber mentido a mi papá. Papá, ya los leí. ¿Los leíste? Ok. ¿De qué trata? Tenía que darle una explicación. Fue su forma de. Quería salir, 3 capítulos. No, pues yo no, pues ya no voy a ir. Nadie ni tengo ganas de salir. Es la instrucción, hermanos. ¿Saben por qué perece el pueblo? Porque le falta conocimiento. Veamos con los muchachos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Yo puedo orar 1000 veces, puedo orar de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para que tengas fe. Pero si tú como miembro, hijo o hija de Dios, no lees la palabra del Señor, no vas a tener fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando no hay instrucción de la palabra del Señor, mis decisiones van a ser torpes. Mis decisiones siempre van a ser egoístas. No puedo servir a 2 señores, lo sé, lo entiendo, lo he escuchado, pero siempre sirvo al que yo más quiero servir. Y el que yo más quiero servir es aquel que me permite hacer lo que yo quiero hacer. Y termino siempre sirviendo a ese maestro, a ese Señor. Necesito romper eso. Y la única manera de romperlo es con la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. No hay otra forma de. Por eso yo como ministro, a mí mismo y a ti, hermanos, les animo cuando hay instrucción bíblica, estemos presentes para recibir palabra del Señor. Si lo que haces en casa es extra, bueno, gracias a Dios, pero necesitamos instrucción bíblica. Yo no puedo tener 1 hora de alabanzas y 10 minutos de enseñanza bíblica. La columna vertebral y el éxito de la congregación está en la enseñanza. Que todos conozcamos la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones. Quiero serla y con arrogancia a veces. Somos la iglesia del primer siglo. Bueno, queremos ser la iglesia del primer siglo. Nada debe de reemplazar la instrucción bíblica. Mucha gente no sabe qué creer de la Biblia porque no se instruye a la grey. Debemos todos estar alertas. No permitir esto en nuestra vida cristiana. ¿Por qué morir de hambre cuando en la casa de Dios hay abundancia de pan? Nada reemplaza la instrucción de la palabra de Dios. Número 3, por el tiempo. La primera fue culto, la segunda es instrucción, la tercera es comunión íntima. Versículo 42, perseveraban también en la comunión unos con ¿quién? Con otros. La iglesia es una comunidad de creyentes que muestra auténtica solicitud unos por otros. Auténtica solicitud. Los primeros creyentes tenían una intimidad en su comunión que hoy en día se puede perder también, se puede perder. Continuamente perseveraban en ella, estaban firmes y resueltos. Tengo que tener comunión con mi nueva familia. Es mi familia. Si me gustan o no me gustan, si me caen bien o no me caen bien, es mi familia en Cristo. Y si todos perseveramos, todos vamos a estar en el cielo adorando eternamente y para siempre a Dios.
pero algunos preferimos tener relación con ellos en el cielo, ¿verdad? Más que en la tierra, pero no se puede. Dice el apóstol Juan, si tú dices que amas a Dios, al cual no ves, y no amas a tu hermano, al que sí ves, ¿qué dice Juan? ¿Cómo mora el amor de Dios en quién? En ti. Pero Señor, es difícil. Yo sé, a veces nos es difícil. Y gracias por esas dificultades. Pero esas dificultades se pueden sobreponer. Podemos sobreponernos a ellas. Podemos romper esas murallas. Podemos hacerlo. Comunión es estar juntos. Compartir algo entre todos. Participar conjuntamente con algo. Los jóvenes adultos, los jóvenes, entender que comunión es vital para la sobrevivencia de la iglesia. Es vital. La nueva generación que está creciendo tiene que entender que comunión a veces va a ser desafiada, va a ser retada. Va a ser retada por favoritismos. Va a ser retada por amistades. Te llevas más bien con él o con ella, está bien, por algo te llevas más bien, pero eso no significa que vas a menospreciar, ni uno siente, ni lo piense. A veces asumimos mucho más allá y lastimamos el cuerpo de Cristo. Lo que todos necesitamos entender, que comunión, todos somos llamados a trabajar para mantener la comunión en el vínculo de la paz. Y la manera en que lo vamos a hacer es guiados por el Espíritu Santo de Dios, que estemos juntos. Pero cuando hay celos, cuando hay envidias, cuando hay amarguras, cuando hay superioridades, todo eso amenaza la comunión. Ellos se reunían como un racimo de uvas maduras. No eran como una bolsa de canicas aisladas, cada una haciendo su propio ruido. Era un racimo de uvas que todos se mantenían por el mismo tronco, que es Cristo Jesús. Y estaban unidos. Y tenían un follaje hermoso. Y cuando venías, y después de la vendimia, oh, el fruto de la vid. Por eso lo hacemos cada primer día de la semana. Y por eso participamos todos del fruto de la vid. Porque es la comunión que tenemos con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero es la comunión que tenemos unos con otros también. El tiempo que pasamos juntos se vuelve mucho más valioso y Dios nos dé la sabiduría y la oportunidad. Lo que hoy pudimos hacer hasta ahorita se pudo hacer, pero próximamente, en 2 meses, si Dios nos presta vida y salud, estaremos en otro terreno. Serán otras las paredes, será otro el césped, será otro el ambiente, pero será nuestro. Y es ahí donde la responsabilidad, ¿qué vamos a hacer? Lo veo como el pueblo de Israel en el desierto. Dios los mantuvo, Dios los cuidó, Dios les dio todo lo necesario para que uno diga que Dios es fiel. Pero luego cuando entraron a poseer la tierra de Canaán, Dios les dijo, ahora trabaja. A ver cómo vamos a responder a este nuevo reto. ¿Sabe cómo vamos a responder? En culto. Vamos a responder en adoración, en comunión, los unos con los otros. Y vamos a hacer todo lo posible para no brillar solamente dentro de nuestras 4 paredes, sino como dijo el Señor Jesús, poner esa lámpara sobre la mesa para que todos vean vuestras buenas obras. Ser intencionales en nuestro cristianismo. Pero sí se requiere intimidad, comunión íntima. El tiempo que pasamos juntos es vital, vital para nosotros. Último, proyección. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice, los que eran ya salvos. El Señor añadía a ellos.
La iglesia, hermanos, el número 4 es proyección. Tenemos que proyectarnos como la iglesia primitiva. La iglesia es un organismo viviente que se extiende hacia afuera, que no solo usa sus brazos para abrazarse a sí misma, sino los extiende para recibir al mundo que lo rodea con el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Es el evangelio que no se queda dentro de nuestras casas, de nuestras congregaciones, sino que fue proclamado por sus miembros. Tú y yo, con la ayuda de Dios, la iglesia congregada está rindiendo culto, está recibiendo instrucción, tiene comunión, pero también se proyecta, abre sus fronteras para la gloria de Dios y para la salvación de más almas. La evangelización siempre será el inicio del crecimiento de cada congregación local. Es nuestro deber en estos momentos aprovechar toda oportunidad que Dios nos ha dado. La profundidad de una congregación está determinada por la calidad de su culto, la calidad de su instrucción y la calidad de su comunión. Estos son parte de nuestros objetivos como congregación. Necesitamos un rebaño de cuidado mutuo, con las manos extendidas hacia personas que están en necesidad. Somos la iglesia primitiva. No somos la iglesia primitiva fue otra, pero sí queremos modelar, queremos imitar y queremos hacer bajo el poder del Espíritu Santo la vida que tuvo la iglesia primitiva. Queremos, con la ayuda de Dios. Si hay alguien en esta mañana que no ha obedecido el evangelio, y tal vez lo obedeciste, pero no de una manera bíblica, yo te digo en el nombre de Jesús que si tú crees en Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario para remisión de tus pecados, para que tus pecados sean perdonados todos y vengas a ser una nueva criatura en Cristo, tú puedes hacerlo hoy. Puedes pasar al frente, confesar. Te haré una pregunta o dos preguntas. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si tú dices sí, ¿tú crees que Dios le levantó de entre los muertos? Si dices sí, serás bautizado. Hoy, después del último himno, para el perdón de tus pecados y para que vengas a ser hijo o hija de Dios. No para pertenecer a mi familia, sino para pertenecer a la familia de Dios, porque Él es el Señor y amo de todas nuestras vidas. Es en su nombre y únicamente en su sagrado nombre. Pero también para mis hermanos y para mis hermanas, seamos la iglesia o imitemos la iglesia del primer siglo, imitemos ese molde. Adoremos a Dios en culto, en nuestra adoración. Recibamos instrucción, tengamos comunión, procuremos la comunión y la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hay que proyectarnos con la ayuda de Dios. ¿Podemos hacerlo? Vamos a estar de pie. Vamos a cantar un himno de invitación. Dios está con nosotros, no estamos solos. Si lo logramos, será siempre con la ayuda de Dios. Pero si tú quieres ser parte de ese crecimiento, que Dios use tus manos, tus pies, tu mente, tu vida, para el engrandecimiento del reino, hazlo. Oraremos los unos por los otros. Nadie puede hacerlo todo. Todos nos necesitamos. Pero sí, hermanos, también comunión. Dios nos ayude a romper con eso que no es saludable. Y a veces romper romper significa hacer a un lado lo mío y pensar en los demás. Yo sé que requiere de mucha fuerza, de mucha disposición, de mucha voluntad, pero con Dios todo es posible. El Señor viene pronto. No sé cuándo, pero el Señor viene. Y tú y yo somos los hijos e hijas de Dios. Vamos a cantar mientras.